Eh, pues la clase pasada vimos cómo se calculan las resistencias periféricas, tanto pulmonares como pues totales. Ajá. Y pues básicamente la utilidad clínica de estas mediciones es especialmente en casos en los que haya shock y en los que haya baja perfusión o incluso crisis hipertensivas. O sea, sirven los dos casos, tanto cuando hay baja presión, cuando hay alta presión. Y especialmente nos va a ser útil para cuando hay falla en la perfusión por choque cardiogénico, cuando va a haber pues insuficiencia cardíaca, va a haber insuficiencia de la perfusión de los tejidos y también nos va a servir para ver si ciertos fármacos están funcionando, especialmente con vasodilatadores y otros antihipertensivos que actúan pues reduciendo la resistencia periférica y pues más adelante les voy a repetir el cálculo de cómo sacar la presión, de la tensión arterial. Bueno, entonces aquí rápidamente es nada más una introducción breve. Hagan de cuenta que entonces estos parámetros hemodinámicos, estos talleres hemodinámicos, son fundamentales en una terapia intensiva. Hagan de cuenta que tanto las personas que hacen medicina crítica y terapia intensiva, como los cardiólogos que trabajamos en las unidades de cuidados intensivos cardiovasculares, que son el equivalente, no más que en el aspecto cardiovascular. Nosotros, los talleres hemodinámicos, la medición de resistencias, gasto cardíaco, índice cardíaco, periféricas totales, pulmonares totales, presiones arteriales medias, presiones intracavitarias, o sea, intracavitarias me refiero a los ventrículos, a las aurículas, a la presión capilar en cuña de los pulmones, todo eso a nosotros nos sirve para modificar parámetros basado en el estado hemodinámico del paciente y obviamente para el empleo de diferentes fármacos que van a ayudar a aumentar o disminuir todos estos parámetros, desde el gasto cardíaco llevado por la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, como la presión arterial llevada por las resistencias vasculares, ya sea sistémicas o pulmonares. La mayoría de estos pacientes están en una terapia, casi todos ellos están bajo ventilación mecánica asistida y bueno, ya hablaban de los diferentes estados de choque, choque séptico, choque cardiogénico, choque hipovolémico. Es fundamental este tipo de talleres hemodinámicos, así el cálculo de gasto cardíaco por FIC o por termodilución con catéter de Swan-Ganz, son fundamentales. Digo, esto no lo vamos a hacer en un piso de medicina interna, de geriatría, de hematología, de neumología. Esto se hace específicamente en las terapias intensivas porque tenemos los catéteres para hacerlo. Entonces, bueno, eso ya lo vivirán cuando tengamos la oportunidad de visitar una terapia intensiva. Adelante, por favor. Bueno, como la clase pasada ya habíamos, bueno, ya Giovanni nos había mencionado, va a ser relevante el cálculo de resistencias pulmonares, sobre todo en enfermedades congénitas del corazón, como por ejemplo comunicaciones intraventriculares, comunicaciones intraauriculares o incluso ducto arterioso eh, que permanece, ¿sí? O patente, como dice aquí en la imagen. Bueno, Es una pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo hiperflujo hacia el tronco de la arteria pulmonar? Bueno, ahí les va para yo ayudarles un poquito. Hay hiperflujo cuando hay un cortocircuito. A ver si me van siguiendo. Cuando hay un cortocircuito de izquierda a derecha, porque siendo las cavidades ventriculares más, tienen mayor presión que las derechas, entonces al nacimiento el cortocircuito siempre va a ser de las cavidades izquierdas a las derechas. Comunicación interventricular, como nos están señalando con la flechita, comunicación interauricular acá abajo, o la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, que es la persistencia del conducto arterioso. Cuando hay hiperflujo a las arterias pulmonares, ese hiperflujo produce en el endotelio vascular pulmonar y en las arterias pulmonares, en las microarteriolas y arteriolas y capilares, va a provocar una hiperplasia de la capa media, que es como que la capa muscular de estas arterias. Y esto va a provocar, ¿qué va a provocar? Este incremento de la capa muscular y todo esto en las arterias pulmonares, ¿qué provoca realmente? Pues que la precarga no se haga completa. No, hagan de cuenta, lo que nos van a llevar todas estas patologías es esa, si yo tengo que hay una hiperreactividad de la vasculatura pulmonar y un incremento en su, vamos a decir, en su capa muscular, va a suceder una situación que se llama hipertensión arterial pulmonar. Y la hipertensión arterial pulmonar va a desencadenar un cuadro clínico de disnea, fatiga,
falta de aire, ahogo, no alcanzar el aire, etcétera. Entonces, la hipertensión pulmonar tiene que ver con la resistencia y la capacidad cardiopulmonar de un paciente a las actividades físicas. Es por esto que este tipo de patologías, la sella aislada, la comunicación interauricular aislada, la persistencia de conducto arterial arterioso aislado, probablemente en la infancia no se detecten porque no son cardiopatías congénitas, complejas, que pongan en riesgo la vida de esa persona que nació con este problema. Pero a la larga, si no se corrigieron en la infancia la comunicación interauricular, la comunicación interventricular o la persistencia del conducto arterioso, van a llevar al paciente a hipertensión arterial pulmonar, no hipertensión arterial sistémica, sino hipertensión de los pulmones. Y eso va a provocar un cuadro clínico que va a llevar al paciente a la consulta, a la consulta de ustedes o a la consulta de los especialistas, y entonces tendremos que detectar estos problemas. ¿Cómo creen que se detecta este problema aparte del cuadro clínico que yo ya lo mencionaba? ¿Qué estudios de gabinete pudiéramos utilizar así de pronto que alguien haya tenido experiencia con algo así parecido? Pues un ultrasonido, ¿no? Un ecocardiograma bidimensional, digo, obviamente, primero acuérdense, siempre va a la clínica, la anamnesis, la historia clínica, etcétera, nació, no nació, tuvo soplos, no tuvo soplos, etcétera. Al final del día, electrocardiograma, va a haber electros patognomónicos de este tipo de patologías por crecimiento de diferentes cavidades, por los cortocircuitos, por las sobrecargas de volumen, y entonces los estudios que ya son confirmatorios es un ecocardiograma. Nosotros al ultrasonido le llamamos ecocardiograma. Bueno, ¿qué más, Iñaki? Pues bueno, esto es importante conocer el número o el cálculo que ya nos mencionó Giovanni, porque como él mismo mencionó, va a indicarnos si debería haber una intervención quirúrgica o no debería haber una intervención quirúrgica. Bueno, cuando el cortocircuito es grande, la hipertensión pulmonar, pues va a haber, como ya nos dijo el doctor, va a haber hiperflujo y esto va a aumentar las paredes musculares de los vasos y esto va a aumentar las resistencias pulmonares y esto pues va a estar, en algunos casos van a estar normales hasta que haya esfuerzo y en otros casos van a estar un poco aumentadas y en estos casos sí se va a indicar cirugía. Bueno, en esta diapositiva vemos lo contrario. Cuando la hipertensión se debe a un incremento de las resistencias pulmonares, pero no por un hiperflujo, el cortocircuito va a ser pequeño y va incluso a haberse convertido en veno arterial, o sea que va a haber menos concentración de oxígeno. Y esto va a causarnos una aparición de cianosis, que en este caso, pues la cirugía está contraindicada. También es Bueno, importante. espérenme, aquí déjenme explicarles esto también para que más o menos nos llevemos esta idea, ¿eh? Y no lo quedemos de por vida. Bueno, primero entonces hagan de cuenta, vamos a un poquito hacia atrás. Primero entonces, ¿el cortocircuito es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Es de izquierda a Ok, derecha bueno, ustedes ya contéstenme rápido, ¿por qué de izquierda a derecha? porque tiene más presión, pues, la izquierda que la derecha. Ok, las cavidades izquierdas, por cuestiones que ya conocemos, tienen mucho mayor presión que las cavidades derechas. O sea, el ventrículo derecho nunca le va a ganar al ventrículo izquierdo mientras no exista un defecto de este tipo. Igual, la aurícula derecha jamás le va a ganar a la aurícula izquierda. De hecho, no tendrían por qué ver porque están divididas por el tabique interauricular o el tabique interventricular. Ok, nacimos con un defecto congénito de este tipo. Entonces, los pacientes, primero, el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha. Si no se llega a corregir esto y el paciente desarrolla hipertensión arterial pulmonar, va a llegar un momento en que la presión en las cavidades derechas va a ser tan alto, igual o más alto que la presión sistémica. Entonces, ahí, ¿qué empieza a suceder? A ver, platíquenme, ahorita ya lo dijo Iñaki. Pues la misma resistencia de la arteria pulmonar hace que incrementen las presiones en el ventrículo derecho, invirtiendo esta fuerza pues, que al inicio se tenía, ¿no? Ok, es correcto. Entonces hagan de cuenta, ahora el cortocircuito se puede volver así como están las flechitas en color negro, se vuelve bidireccional. Entonces hay un cortocircuito tanto de derecha como izquierda, como de izquierda a derecha, pero después, cuando sigue aumentándose la presión pulmonar y la presión pulmonar va a superar a la presión sistémica, a la presión arterial sistémica, presión de la aorta, el cortocircuito se vuelve completamente de derecha a izquierda. Y a eso se le va a llamar síndrome de Eisenmenger.
todos tus pacientes en la CIA, en la CIB y en la PCA no corregidas nos van a llevar, si no se corrigen, si no las detectamos, obviamente esto no va a ser culpa del paciente. Si nosotros no hacemos una buena revisión de estos casos, a estos pacientes se les va a perder la oportunidad de la cirugía. Cuando ya se rompió este equilibrio y ya las presiones de las cavidades derechas superan a las izquierdas y se presenta el síndrome de Eisenmenger, el paciente está fuera de toda posibilidad quirúrgica, porque al llevarlo a la cirugía lo va a llevar probablemente a la muerte o que no salga de quirófano, es decir, no va a salir de bomba de circulación extracorpórea y el paciente va a fallecer. En estos pacientes está proscrita, está contraindicada ya la cirugía y hay que dejar la evolución natural, dar medicamentos para la falla cardíaca derecha específicamente y permitir que la evolución y la historia natural de esta enfermedad lleve directamente a la muerte de los pacientes. Por supuesto que es una muerte temprana antes de las expectativas de vida de lo que hoy es en México, ¿no? Que está alrededor de 75 años por ahí. Bueno, ¿qué más, chicos? Pues bueno, vamos a recordar cómo se saca la presión arterial o la tensión arterial, que básicamente la presión arterial dentro del sistema arterial depende de varios factores y la presión va a ser igual al flujo, que es igual al gasto cardíaco, por la resistencia, que pues básicamente va a ser las resistencias periféricas. Y aquí tenemos un diagrama que nos explica que no solo la distensibilidad, o sea, que no solo estos dos factores influyen, sino que es más complejo que eso. Y un ejemplo de esto es la distensibilidad de la aorta, que nos impide el aumento de la presión dentro del sistema. Y esto se explica pues cuando ocurre una arteriosclerosis, que nos va a aumentar pues lo que viene siendo la poscarga. Va a evitar, bueno, no va a evitar, pero va a aumentar la fuerza que va a necesitar el corazón para empujar la sangre por todo el sistema, ¿sí? Otro ejemplo es básicamente cuando la sangre se hace más viscosa, cuando la sangre tiene pues por ejemplo, una policitemia vera, en el cual hay una dificultad de bombear la sangre, ya que es más pues pesada, más densa, y esto nos va a dar un ejemplo de que no solo el flujo y la resistencia periférica no son los únicos factores que influyen a la hipertensión o incluso a la medición total de la presión. Y pues ya vamos a continuar con estos conceptos de presión. Básicamente se conoce, bueno, esto es para recordar unas cosas que ya habíamos visto, pero es importante porque el Guadalajara nos lo recalcaba. Se le llama la presión sistólica la máxima presión desarrollada ante la expulsión de sangre por el corazón en contra del sistema arterial. Y básicamente esto es la fuerza que necesita el corazón para superar la poscarga, que va a ser lo que nos permita que se perfunda pues todo el sistema arterial. Y este se va a dar medido principalmente por el gasto sistólico, que básicamente es el gasto cuando ocurre la contracción y la salida de sangre para los vasos, superando la poscarga, y la distensibilidad de la aorta, que va a ser disminuida, por ejemplo, en el caso que ya les comenté de la arteriosclerosis. En cambio, la presión diastólica tiene menor presión y esta se va a dar principalmente por las resistencias periféricas. Y esta va a tener, bueno, va a suceder cuando ocurre la relajación del músculo y cuando va a volver a entrar la sangre al corazón, ¿sí? Bueno, continuando con estos conceptos, la presión de pulso o presión diferencial va a ser básicamente la diferencia de presión entre la presión sistólica y la diastólica, ¿sí? Básicamente se saca con esta fórmula y las oscilaciones de la presión varían alrededor de pues una presión promedio o presión media que se calcula con esta otra fórmula. Y esto nos va a servir para tener un número directo en lugar de andar diciendo o andar pensando en otros conceptos. Ya podemos sacar la presión media directamente y con esto podemos hacer cambios importantes, porque entre más aumente esta presión media, va a haber una presión diferente diastólica y sistólica y esto nos va a causar problemas a largo plazo. Por ejemplo, en la hipertensión ocurre que haya una presión media más alta. Ok, entonces fíjense, nada más rápido. Si quieres regresar en esa diapositiva. Nada más este tip para que cuando ustedes detecten en un paciente, fíjense, sobre todo la presión diferencial, pues obviamente que es la resta de la sistólica y la diastólica, ¿no? 120 menos 80 es igual a 40. Bueno, esta presión diferencial, cuando hay una fuga del sistema arterial, cuando existe una fuga del sistema arterial, por un defecto congénito, como es
Otra vez, fuga del sistema arterial, es decir, paso de sangre de las cavidades izquierdas a las derechas, llámese CIA, CIB, PCA, ya saben, ya los términos ya es comunicación interauricular, comunicación interventricular y persistencia de conducto arterioso. La presión diferencial va a ser muy amplia siempre. Hagan de cuenta que vamos a tener pacientes con 130 con 50. Entonces, ahí, ¿cuál sería la presión diferencial? Si tengo 130, 50. ¿Cuánto es el resultado? 80, 80. Entonces, hagan de cuenta, cuando tengan presiones diferenciales amplias en un consultorio, si ustedes exploran a un joven, por ejemplo, de su edad, y le toman la presión arterial y le encuentran valores de 135, 60 o 130, 50, ¿sí? Sin que consideremos que está chocado el paciente, obviamente, por esa presión diastólica, ¿no? Pero que le encuentran 130 con 50, ustedes pregúntense, ¿por qué la diferencial está tan amplia? Y la pregunta que me tiene que venir a la mente es, ¿será que tiene una fuga del sistema arterial? Entonces, cuando yo digo fuga del sistema arterial, estoy pensando en las cavidades cardíacas. Y esas fugas del sistema arterial son los cortocircuitos condicionados por los defectos congénitos del corazón, específicamente de las comunicaciones intracavidades, o sea, o entre cavidades. Sí, una ventana ortopulmonar, una persistencia de conducto arterioso, una tetralogía de Fallot, una comunicación interventricular, una comunicación interauricular. Pero el Fallot obviamente viene acompañado de una CIB, ¿no es así? Entonces hagan de cuenta que esos pacientes van a tener presiones diferenciales amplias. Y el Fallot puede tener cianosis y otras cosas. Pero bueno, estos parámetros que ahorita estamos viendo, parámetros hemodinámicos, estamos viendo fisiología cardíaca, nos ayudan mucho. Ahora, la presión media, pues obviamente es, si un paciente pasa así de cirugía corazón abierto por la patología que ustedes quieran, un recambio de una válvula, cualquiera que sea, o implante de puentes aortocoronarios, bypass, o cualquier otro tipo de cirugía correctiva de una cardiopatía congénita, yo siempre les digo a los residentes ahí, oigan, necesitamos que este paciente tenga presión media por arriba de 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque necesito perfusión renal, necesito perfusión intestinal, necesito perfusión cerebral y obviamente necesito perfusión coronaria para que ese paciente esté en valores promedio, no se me hipotense, no se me hipertense y yo lo mantenga hemodinámicamente estable. Por eso manejamos estos conceptos. Ok, ¿qué más? Bueno, también esto es nada más para recordar un poquito más de la fisiología. La presión va a disminuir entre más se acerque a los capilares, porque en los capilares tiene que haber una baja presión para que se pueda dar un intercambio metabólico correcto. Y ahora vamos a pasar con flujo sanguíneo. Bueno, pues esto. Doctor, sigo yo, más que quería proyectar yo porque traigo algunas animaciones para no estar batallando tanto. Ok, vamos. Ok. Bueno, ya vamos a continuar con lo que viene siendo el flujo sanguíneo. Vamos a ver qué es lo que vamos a estar estudiando en esta parte. En cuanto al flujo sanguíneo, vamos a ver cómo es el comportamiento de la sangre dentro de los vasos. En este caso, el flujo sanguíneo va a ser va a tener un movimiento laminar. Laminar quiere decir que pues está todo pues, en una sola dirección y que el flujo no va a ser turbulento. Turbulento es cuando hay, pues bueno, que la sangre esté tomando con algo y que empieza a ser turbulencia, empieza a ser como que unos ciertos tipos de remolinos que va a hacer que, bueno, que cambie el tipo de flujo. Cuando el flujo va a laminar, la sangre que va en el centro del vaso va a tener una velocidad más alta. Eso es lo que está representando este pues, esquemita, que las flechas de medio van más adelante que las que están en la orilla. Por lo tanto, las que están pegadas más cerca del endotelio o al lado del endotelio van a tener una velocidad pues, más baja. Este flujo laminar va a dar una ventaja fisiológica porque hace que la sangre circule con menor resistencia a comparación del flujo turbulento, que como ya llegamos a ver en patología, pues un flujo turbulento, como puede ser las bifurcaciones o por cualquier otro problema, patología que tengamos dentro del vaso,
nos puede llegar a provocar una disección de los vasos o algunas estrías que van a hacer, bueno, van a propiciar el almacenamiento de grasa de los vasos y pues hacer aterosclerosis. Por eso es muy importante, o por eso es muy útil que tengamos un flujo laminar. Sí, por ejemplo, las carótidas, fíjense, las carótidas la carótida común se bifurca en ¿cuántos vasos? En dos. Dos, ¿Cuáles son? interna y La- externa. Ok, la carótida interna que da la irrigación a todo lo que es el cuello y la cara, perdón, la carótida externa y la carótida interna que pues va a dar la circulación cerebral, el polígono de Willis, etcétera, etcétera, toda la circulación cerebral, ¿no? Para no caer en detalles. Pero en esas bifurcaciones, en el bulbo carotidio, donde se divide en carótida interna y carótida externa, es donde se forman las placas ateroscleróticas, en esos vasos. Obviamente, intracerebralmente sucede lo mismo, a nivel de las arterias ilíacas que se divide en la femoral común y luego la femoral profunda y la femoral superficial, sucede lo mismo. Lo va a suceder en las arterias pedias cuando se están formando, que se dividen en la tibial anterior, tibial posterior y la peronea, en las coronarias, en las bifurcaciones también, sobre todo hablando de la cardiopatía isquémica, que es la más matadora de todas las patologías. Pues bueno, las bifurcaciones, el tronco coronario izquierdo que se divide en la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, es uno de los segmentos donde más se enferman las arterias de un paciente. Entonces, las bifurcaciones, siempre donde hay más resistencia y turbulencia al flujo, el cizallamiento que ocurre en la parte más, vamos a decir, más lateral de esos vasos, ese shear stress que le llamamos, ese cizallamiento, ese roce de la sangre, va a generar el proceso de aterosclerosis o lo va a acelerar. No es que sea la productora, pero lo va a acelerar. Entonces viene el proceso deformativo y aterosclerótico, vienen las obstrucciones coronarias o son las obstrucciones de las carótidas, obviamente que se genera un gradiente y esa generación de gradientes puede llegar a formar trombos, a romperse esas placas ateroscleróticas, a generarse un evento trombótico y entonces eso va a dar eventos vasculares cerebrales, enfermedad arterial periférica obstructiva, enfermedad arterial coronaria obstructiva, síndromes coronarios agudos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vemos en el correr del tiempo cuando está evolucionado por varios años, ¿no? ¿Qué más, chicos? Bueno, vamos a ver un fenómeno que pasa después de la sístole cardíaca, bueno, sístole ventricular, ya cuando pasamos a la diástole. En este caso, bueno, la sangre, como hacemos impulsada pues hacia las arterias para llegar hacia las arteriolas. Como sabemos, estos vasos van a tener pues sus tres capas, la íntima del endotelio, la media que tiene las fibras elásticas y el músculo, y la adventicia que va a tener pues su recubrimiento. Cuando se distiende esta capa media de las arteriolas, debido a la sístole, va a provocar una contracción refleja de la capa media. Esta contracción refleja lo que va a hacer es que va a ser como un tipo de inversión de flujo sanguíneo y nos va a ayudar a cerrar pues las válvulas, en el caso de la aorta, pues las válvulas aórticas. Y bueno, también lo que va a hacer es que se promueva que el flujo laminar, que no, o sea, que no se detenga y que no sea solo por pulsos, sino que, bueno, como la sangre debe de correr, pues con el flujo laminar debe correr de una forma constante y no solo por pulsos. Claro, los pulsos ayudan mucho, como podemos ver cuando se rompe un vaso arterial, pues va a ser o sea, la sangre va a seguir fluyendo, pero aumenta cuando hay sístole. Esto es lo que nos va a ayudar a hacer la capa media. Aparte de cerrar, pues que el flujo sea continuo. Bueno, ahora vamos a pasar al retorno venoso. Ok, entonces todo esto que hablamos fue postcarga. O sea, hay que aumentar la postcarga al paciente, hay que aumentar las resistencias vasculares periféricas, ¿no? Hay que incrementar la presión arterial, hay que incrementar la presión media, ¿sí? Hay que subir la presión arterial. Entonces, para eso vamos a tener medicamentos vasoconstrictores muy potentes que nos van a ayudar a corregir estas condiciones, ¿no? Entonces, sobre todo los pacientes con estados de choque, cualquier tipo de estado de choque, pues bueno, la poscarga y obviamente la precarga pues van a ser bien importantes. Bueno, esto fue primero poscarga de alguna forma, más completa, y ahora viene un poquito la precarga. A ver, ahora sí, ¿qué sigue? Bueno, ahora sí, como dijo usted, doctor, sigue lo de la
precarga, que viene siendo en parte el retorno venoso. Pero pues primero vamos a hablar un poquito de toda nuestra red venosa dentro del cuerpo. Como sabemos, va a ser capaz de albergar una gran cantidad de sangre. En cuanto a porcentajes, vemos como la red vascular venosa tiene alrededor del 55% del volumen sanguíneo intravascular, la arterial va a tener 15%, el circuito pues, pulmonar va a tener 19% y el del corazón 12%. Esto pues también lo hemos representado como cuando llegamos a estudiar anatomía, que vemos que por cada arteria pues va a haber dos venas acompañándolo en la mayoría de los casos. También en fisiología, no sé si recuerden escuchar que se mencionaba que la red venosa tenía cierto tipo de lagunas, que lo que hacían era funcionar como un reservorio de sangre, que al momento de que sea necesario, pues que se secreten catecolaminas, aparte de que pues, las arterias van a estar reaccionando, constriñéndose un poco, las venas también van a poder reaccionar a estas catecolaminas constriñéndose y aumentando el flujo, bueno, aumentando el volumen sanguíneo, ya pues moviendo esa sangre que tenían en sus lagunas para aumentar la bulimia. Por eso también va a poder contribuir a la regulación del gasto cardíaco. Entonces vamos a ver cómo esto va a ser proporcional. Si aumenta el retorno venoso, va a aumentar el gasto cardíaco. Y si disminuye el retorno venoso, pues también va a disminuir lo que viene siendo el gasto cardíaco. Aquí vamos a tener, pues, de qué va a depender el retorno venoso. Van a ser varios factores. Uno de los principales, pues, va a ser el volumen sanguíneo. Pues, si tenemos una bulimia normal o una hipervolemia, pues va a aumentar mucho el gasto cardíaco. También del tono vasomotor. Si es una... Perdón. Perdón, es que se me va la voz. Si tenemos pues los vasos dilatados, no va a haber tanta presión y no van a llegar de una forma tan eficiente como cuando tenemos los vasos constreñidos o contraídos para que fluya pues más rápido y más fácil. También tenemos algo llamado la bomba muscular, que esto va a ser principalmente los miembros inferiores para poder vencer pues, la fuerza de la gravedad en las venas, porque pues aquí no tenemos nada que lo esté impulsando como el corazón. En esta bomba, A ver, menciónenme, por ejemplo, mencionen medidas de higiene venosa pues para, están para haciendo, las personas que tienen insuficiencia venosa, sí, pues están haciendo varices, lo que se llaman las famosas varices. A ver, a ver, díganme medidas de higiene venosa, sí, que estar son haciendo los ejercicios, por ejemplo, los que tenemos aquí, de estar como que parándose de puntas o estar como que pisando, porque donde tenemos esas bombas va a ser una en la planta de los pies, que pues ahí tenemos como un tipo de esponja venosa que pues al momento de estar caminando, de hacer la presión, va a subir la sangre y otra es en la pantorrilla. Sí, la En idea es que aquí una de las medidas de higiene venosa, pues es la caminata, de cualquier forma, ¿eh? La caminata, porque lo que queremos es incrementar el tono muscular, pero obviamente las venas no tienen capa muscular, recuérdenlo. Entonces, el tono muscular se refiere al tono de la musculatura que envuelve ese sistema venoso profundo. Entonces, son medidas como de compresión física, si se entiende, ¿va? Si pasa mi vena a través de los gemelos de la pierna, pues ese tono muscular le va a dar un mejor retorno a las venas, ¿va? Un mejor retorno hacia el corazón. ¿Qué otra medida de higiene venosa? Por ejemplo, el descanso, el reposo, ¿cómo debe ser en los pacientes? con los pies elevados, Con las piernas en alto. ¿Y qué otra medida así física tenemos que se las ponemos a todos los pacientes que se van a operar? el vendaje, El vendaje, hagan de cuenta, es un vendaje que va en fuerza, va de los tobillos hacia la rodilla. O sea, en los tobillos mayor compresión que hacia la rodilla. Y estas famosas medias de marca Kendall, que ustedes escuchan porque ya el vendaje, pues como que está quedando ya afuera, aunque en los hospitales donde hay poca capacidad económica se sigue utilizando el vendaje. Lo que queremos hacer al hacer esto, mejorar el retorno venoso, ¿qué creen que sea? ¿Para qué se vendan las piernas de un paciente? ¿Cuál es la intención? para O que no las, haya coágulos, y, bueno, esos, ¿Y cuál es el riesgo de esos coágulos? pues que se haga un émbolo y se vaya al corazón o cualquier otro lado. Ajá, pero ¿cómo se le llama a eso? O sea, ¿qué le pasaría a un paciente? O si eres un Trombos, viejito que se fracturó la cadera, lo operaron y está postrado por 1 o 2 semanas. ¿Qué le sucede estando en Es una medida hospitalización? Si no está bien anticoagulado. es una medida antitrombótica, ¿no?
Es una medida antitrombótica y ¿qué tratamos de evitar? ¿Qué patología que puede causarle la muerte al paciente? Una tromboembolia trombosis pulmonar. venosa profunda. Pues sí, es una trombosis venosa profunda y luego esa trombosis venosa profunda que va a provocar, ya lo dijeron por ahí. Una Una tromboembolia. tromboembolia pulmonar. Así es, la tromboembolia pulmonar, eso es lo que queremos evitar. Entonces, acuérdense, utilizamos heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, Clexane, que es bien famoso, 1 miligramo por kilogramo de peso, a todos los pacientes hospitalizados que van a estar, que no se pueden levantar, que están postrados en cama. Pues bueno, lo que tratamos de evitar es una tromboembolia pulmonar, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que mejorar el tono venoso en muchas formas, en forma física, etc., mejorando el volumen, etcétera, mejorando el retorno, el descanso con las piernas en alto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, fíjense, una respuesta así para ver lo del tono venoso, la importancia. Si una persona tiene disnea paroxística nocturna o disnea de decúbito, sí, fíjense, disnea de decúbito o disnea paroxística nocturna, ¿qué es lo que está sucediendo en los pulmones? Pues están soltando el líquido intersticial porque tiene una presión muy elevada. Eso es lo Ok, que ajá, pero que se está empezando a ver una cosa que es edema alveolo capilar, ¿sí? A nivel pulmonar, ¿eh? Y entonces, obviamente, el paciente, ¿qué es lo que va a sentir? Va a sentir falta de aire. Entonces, la disnea paroxística nocturna es la sensación de asfixia o ahogo durante la noche. Y la disnea por decúbito, pues habla de lo mismo. Entonces, quiere decir que el corazón no está manejando, no es capaz de manejar esa cantidad de volumen. ¿Cuál creen que sea el mecanismo de defensa principal de esos pacientes que hacen disnea paroxística nocturna o disnea de decúbito? ¿Cómo les van a decir que duermen esos pacientes? las almohadas. Exacto. ¿Y qué les va a decir el paciente? El paciente nos va a decir, doctor, yo tengo que dormir con 2 o 3 almohadas. Y si lo han visto en las fotografías de los libros, cómo el paciente tiende a sentarse en la orilla de la cama para disminuir el retorno venoso. Después de haber tenido disnea de decúbito o disnea paroxística nocturna, el paciente se levanta, se sienta en la orilla de su cama y baja las piernas. Al bajar las piernas va a disminuir el retorno venoso. Pero ya es en una condición donde el corazón derecho, las cavidades derechas, están en insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que el paciente quiere es mejorar, tratar de disminuir la precarga, o sea, el retorno venoso, porque el corazón no es capaz de manejar esa cantidad de volumen. Bueno, fíjense, para ir entendiendo todas estas cosas. Ok, entonces el tono vasomotor, y luego, ¿qué onda la bomba muscular? ¿Qué más? Adelante. Ahí. Tenemos la presión intratorácica, que si esta llega a ser negativa nos va a ayudar un poco al retorno. También la posición corporal, como podemos ver las diferencias entre decúbito y pues la posición ortostática, que cuando estamos de pie pues va a regresar muy fácilmente la de la mitad superior o la del tronco hacia arriba, pero la de la parte inferior va a ser muy difícil que regrese. Por eso cuando tenemos una posición en decúbito, aquí va a estar, espéreme doctor, es que se me subió el gato a la laptop. Sí. Ya. Bueno, cuando tenemos una posición de decúbito, va a ser más fácil que regrese la sangre porque aquí ya no está luchando contra la gravedad, simplemente va a estar fluyendo. Y pues el funcionamiento del ventrículo derecho. Si llega a haber algún tipo de fibrosis en el ventrículo, si llega a haber algún taponamiento cardíaco que nos esté impidiendo el retorno venoso, que esté impidiendo que se expanda correctamente para poderse llenar bien. Ok, se dice que también en la precarga, la presión negativa del tórax es como si aspirara la sangre hacia el corazón. Incluso se ha llegado a mencionar que la diástole ventricular es como un efecto, como si fuera un efecto también de aspiradora y va a jalar la sangre hacia las cavidades derechas. Pero pues, obviamente que si esas cavidades derechas están enfermas, tiene daño de la función ventricular derecha, o sea, insuficiencia cardíaca predominantemente derecha, pues yo tengo que decir al paciente que tome mucha agua o que tome poca agua. A ver, ustedes díganme. Poca agua, ¿no? Siendo el volumen sanguíneo un factor importante en la precarga, Que disminuye el consumo de agua. que disminuye el consumo de agua, por si no lo voy a meter en falla cardíaca derecha, eso es una falla cardíaca aguda. Le va a provocar ascitis y edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, ascitis, la hepatopatía, vamos a decir, se llama cirrosis cardíaca al final del día, pero se llama, obviamente, a largo plazo. La ascitis es consecuencia del aumento de la presión
a esos niveles o que el corazón está fallando y obviamente el edema de miembros inferiores, que habla más de una insuficiencia cardíaca predominantemente derecha. Ahora, por otro lado, si yo tengo un paciente muy hipotenso, ¿qué es lo que han escuchado? Que cómo manejamos a los pacientes que están muy hipotensos. Por ejemplo, si estamos en la casa, ¿qué le harían a su papá si le encuentran una presión de 80-40 y está somnoliento, omnibulado, tirado en el piso, no responde a órdenes sencillas? Doctor, ¿Qué harían? O sea, disculpe, ¿qué medidas harían? Ah, vamos a cortar, ¿verdad? sí, se va a cerrar el Zoom. Ok, y volvemos a entrar. Bueno, ok.